Bienvenidos a un nuevo capítulo y bueno, en este vamos a ver los controles. ¿De qué se tratan los controles? Bueno, pues como su palabra indica, vamos a controlar la carta escogida por el espectador y ponerla y cambiarla y modificarla en la posición donde nos interese de la baraja. Para ello voy a hacer un breve ejemplo de lo que vais a ver en este curso, en este capítulo. Imaginaros, por ejemplo, que el espectador elige el 9 de corazones, ¿vale? Y perfectamente puede depositarla en la parte superior porque vamos a realizar una serie de mezclas para perder así la carta de dicho espectador. Esto es un ejemplo de lo que podréis hacer, como digo, con este tema. Por ejemplo, veis ya la carta, no sé si se encuentra por aquí, obviamente pues no. Y bueno, podemos, una vez mostrado que no se encuentra en la parte superior, pues también porque no se encuentre por la parte inferior, porque si no sería fácil y bastante sencillita de encontrar. Entonces, como digo, podemos seguir mezclando y de distintas formas, a la americana, si queréis incluso a la hindú, ¿vale? Perfectamente. Es un tema de control, es decir, vamos a controlar totalmente la carta del espectador en todo momento. Obviamente también pues podemos hacer otro tipo de mostrar, ¿vale? Podemos cambiar incluso el 3 de corazones, cambiarlo gracias a los controles por el fantástico 9 del espectador. Estos son temas de controles para que veáis lo que podéis aprender si veis este curso. Bueno, para empezar este tema de controles, lo primero que tendréis que saber es qué es un break. El break es una separación, ¿vale?, de las cartas que nos interesan. Es decir, nos interesan 3 o 4 cartas, pues mantener una separación sobre esas 4 cartas. El break se puede realizar, por ejemplo, así, con el meñique, mantenemos una pequeña separación de las cartas que nos interesan respecto a las que no. De igual manera, no siempre debe de hacerse con el meñique, puedes hacerlo con cualquier otro tipo de sitio. Por ejemplo, también solemos usar el pellejito este que nos queda aquí en el dedo pulgar para la hora, por ejemplo, que si nos traen 4 cartas, ¿vale?, pues poder, cuando nos entregue, simplemente colocando el pulgar aquí, como veis se pisa y depositamos, ya mantenemos un break también con esta parte de la mano. No hace falta que siempre sea con el meñique. Y como digo, ese nos servirá para poder coger y mantener siempre las cartas que nos interesan, más fácil de controlar. Podemos mover y mantener siempre todos los breaks, ¿vale? Entonces, bueno, es lo básico y primer apartado de este tema de controles. Con el control de pulgar, lo que vamos a pretender es siempre poder coger la cantidad de cartas que nos interesa. Para ello, hay muchas maneras de realizarlo. Y uno de ellos es, por ejemplo, voy a enseñar cuál es la segunda carta antes de que nada, el 3 de corazones. Y lo que antes de realizar un break siempre deberemos de realizar dicho conteo, por así decirlo, ¿vale? Que como veis se trata de riflear las cartas y quedarnos justamente en la carta que nos interesa, en este caso el 3 de corazones, ¿vale? Vamos a hacerlo siempre de momento con el 2, ¿vale? Con la segunda carta que ocupa en la parte superior. Obviamente no tienes por qué empezar desde abajo para hacer un control con el pulgar de las 2 primeras cartas, ¿vale? Puedes empezar desde la mitad, ¿vale?, y acabas antes. Pero bueno, para que os sea más sencillo, ¿vale?, podéis empezar y debéis de acostumbraros y hacer el dedo al grosor de 2 cartas, ¿vale? Eso es la práctica, es quien os va a decir más o menos el grosor cuando tenéis que pararos, el estado de la baraja, porque sabéis que cuando tienen ya mucho uso, ocupan más el espacio que cuando están nuevas, están más finitas y más aplastadas, ¿vale? Entonces, bueno, como digo, con el pulgar deberéis de haceros a poder coger las cartas que os interesen, sean 2, sean 3. Entonces propongo que hagáis un ejercicio con una baraja y contando las cartas que creéis que habéis dejado en la parte superior. Entonces, por ejemplo, yo digo, aquí he dejado una, efectivamente, voy a intentar coger ahora mismo 3, ¿vale? Entonces voy a intentarlo y 1, 2 y 3. Me sale correctamente, entonces, y haciéndolo usted también. ¿Por qué? Porque con el control del pulgar vamos a pretender, como digo, poder coger cuantas cartas nos interese de la parte superior, ¿vale? Y deberéis de practicarlo bastante. Este control de pulgar no siempre se debe de realizar con el rifleo. Bueno, sí pueden con otro tipo de rifleo y no siempre este, el cual se tratará de hacerlo con el pulgar de la mano izquierda en la esquina superior izquierda. Como veis, lo que hago es coger 2 cartas también y lo que hago es contar 1 y 2 para poder
coger y mantener un break sobre la carta que nos interese, en este caso las dos primeras. Como digo, hay, por ejemplo, René Lavand, al tener una mano, él no puede hacer este tipo de rifleo. Si veis muchos vídeos de René, veréis que él hace el conteo cuando pone la baraja un poquito oculta, hace el conteo de 1 y 2 para hacer el cambio que realiza él siempre en muchos de sus juegos. Entonces, como digo, otra técnica, contar 2 cartas, veis el 3 de corazones, ¿vale? Y, como digo, deberéis de practicarlo bastante y dependiendo mucho de la baraja y haceros al grosor y de todo, ¿vale? No solamente debemos de conformarnos y aprender a hacer conteos y controles de pulgar de la parte superior, sino que también deberemos de hacerlo de la parte inferior. En este caso, por ejemplo, si la cuarta carta es el 6 de corazones, imaginemos que nos interesan estas 4 cartas. Pues entonces, para hacer un break, técnica que hemos visto anteriormente, sobre las últimas 4, para que ustedes lo veáis, podremos hacerlo también de la parte inferior, ¿vale? Lo que pasa es que estoy hablando, no sé si coge 4 o 5. Vale, perfecto, ¿vale? Entonces, obviamente, esto habrá que hacerlo también en modo sigilo, en modo disimulado, que no se den cuenta, y mantener el break sobre las cartas que nos interesen. Una vez que ya sabemos realizar breaks, que ya sabemos contar y hacer controles con el dedo pulgar, ya sea con la mano derecha, mano izquierda, y poder mantener separaciones correctamente, viene el momento de aprender cómo traspasar, o mejor dicho, cómo mantener cartas que nos interesan en la posición, tener siempre un control tras mezcla, ¿vale?, de la carta que nos interese. Supongamos, por ejemplo, que nuestra carta que nos interesa es la dama de trébol y vamos a realizar mezcla, pero deberemos de mantener siempre en todo momento y bajo nuestro control la posición de la carta. En este caso, por ejemplo, vamos a realizar una mezcla por arrastre y vamos a mantener dicha carta, que es la dama de pica de trébol, en la parte superior. Para ello podemos realizar una mezcla por arrastre, como veis, pero cuando vayamos a llegar al final volvemos a colocar encima. Entonces obviamente la dama no ha cambiado. Pero claro, queda quizás un poquito feo realizar eso y al final colocarlo otra vez arriba. Para ello, pues bueno, lo que podemos hacer es realizar una mezcla completa por deslizamiento, ¿vale? Y cuando lleguemos a la parte final, ir pelando una a una las cartas para dejar la carta al final. De todas formas, ya sabemos dónde está, dónde se encuentra, y aunque no se encuentre arriba, la seguimos teniendo controlada en la parte inferior. Los controles se tratará de eso, de ir moviendo la carta en posiciones indiferentes según nos convenga y quizás hacer perder al espectador de dónde se encuentra su carta. Pero claro, las mezclas por arrastre no son muy estéticas, sino que también podemos hacerlo con mezclas a la americana. Para ello, si la carta se encuentra en la parte superior, siempre podremos realizar una mezcla que no influya en la parte superior de la baraja. Como veis, he depositado 2 al final, entre ellas la dama de trébol, que es la que me interesa, para mantenerla siempre en la parte superior. Entonces, como digo, podemos hacer varias mezclas que mientras no modifiquemos la parte superior, seguiremos bajo nuestro control la dama de trébol. Y esto pasa obviamente si la tuviéramos en la parte inferior. Simplemente tenemos que tener en cuenta de no echar primero, por ejemplo, aquí antes, sino si la perderíamos, ¿vale? Tener en cuenta dónde se encuentra para echar primero de esa carta, de ese lado, para no perder nunca la dama de trébol. Entonces podemos realizar mezclas, son mezclas reales, pero sin modificar la parte superior o inferior según nos convenga. De igual manera podemos realizar a lo mejor una mezcla hindú, en este caso de una carta que se encuentra en la parte inferior, la dama de trébol, y no perderla. Para ello realizamos la mezcla hindú que hemos visto en capítulos anteriores, y de igual manera cuando vayamos a llegar al final, se sigue manteniendo la dama de trébol aquí, pues podemos seguir pelando de una en una, igual que hemos hecho por arrastre, hasta colocar la dama en la primera posición. Entonces nuevamente hemos podido colocar por mezcla una carta que se encontraba en la parte de abajo, en la parte superior. A veces no hace falta realizar mezcla para llevar cartas de una posición superior a una parte inferior. A veces podemos realizar lo que son los cortes dobles, ¿vale? Por ejemplo, dama de trébol, con un doble corte y un break me la voy a llevar a la parte inferior.
¿Cómo? Realizar un break de la primera carta, y como habéis visto, para realizar un break de la primera carta, pues no me hace falta realizar el conteo de pulgar, simplemente con deslizar y hacer el break me basta. Obviamente, también podríamos hacer el control de una carta y hacer el break, ¿vale? Como queráis, pero bueno, para uno es más sencillo, como digo, el deslizamiento y hacer el break. Entonces, como os comento, mantendremos la separación con el dedo pulgar y haremos un doble corte, como veis, cortando la parte inferior en dos mitades, llevándolo hacia arriba y llevando la otra mitad sin la carta que mantenemos en el break también hacia arriba. Entonces lo que hacemos es colocar la carta del espectador en última posición. Si la carta del espectador se encontrara en última posición y queremos llevarla hacia arriba con el método del doble corte, también podemos realizarla. Para ello hacemos un break de la última carta, que de igual manera podemos realizarlo por el conteo de pulgar, o podemos también hacerlo, como es la última, igual que la primera lo hemos hecho por deslizamiento, la última también podemos hacerlo gracias a la ayuda del meñique. Como veis aquí, ¿vale? Pues podemos tirar de la última carta fácilmente. Entonces ya podemos hacer un break fácilmente gracias al meñique. Y manteniendo el break, como veis, de igual manera dividiremos la parte superior en dos mitades. Superior, dejamos caer la carta que nos interesa y llevamos la otra parte hacia abajo. De esta manera colocamos la carta que se encontraba en bottom en top 1 según el juego que nos apetezca o no sea necesario. Hecho a unas velocidades más o menos normales, por ejemplo, la dama de trébol me la voy a llevar hacia abajo, hago el break, el deslizamiento que diga, hago el break y me la llevo hacia abajo. De esta manera, como veis, voy a dejar la boca arriba para que la sigáis en todo momento. Y ahora, por ejemplo, si la tenemos en la parte inferior, hago el deslizamiento, el break con el meñique, divido en dos y me la llevo a la parte superior. Como digo, se puede hacer no solamente con una, sino con varias cartas. Si lo queremos hacer con dos, pues bastará con mantener el break en las dos. Y de igual manera, quiero que lo veáis muy clarito, me la llevo y se quedan las dos en la parte inferior. Las dos damas, por ejemplo, otra vez, boca arriba también para que lo podáis seguir. Obviamente ahora cuando se tratan de dos, por lo mejor sí nos conviene realizar el conteo de pulgar. Y nuevamente una y dos. Y nos las traemos hacia arriba. Como digo, no solamente es necesario hacerlo de una, sino de cuantas cartas nos sean necesarias. Got